Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Están sentados? Porque necesito que respiren hondo antes de escuchar lo que les traigo hoy, porque la novela de la vida real entre Can Yaman y Sara Bluma acaba de dar un giro de guión que ni los mejores escritores de series turcas podrían haber imaginado, y estoy segura de que esto va a cambiar totalmente la perspectiva que teníamos sobre su supuesta ruptura. ¿Recuerdan todo el drama, las lágrimas virtuales y el luto del fandom por el fin de esta relación? Pues prepárense, porque tengo pruebas que podrían indicar que hemos sido parte de un juego mediático o que el amor es mucho más resiliente de lo que pensábamos, ya que tengo información fresquita y confirmada que va a dejar a más de uno con la boca abierta. La noticia bomba del momento es que Sara Bluma ha reactivado su cuenta de Instagram. Sí, así como lo oyen, después de desaparecer del mapa digital y dejarnos a todos especulando en la oscuridad, ella ha vuelto. Pero lo más impactante no es su regreso, sino lo que trajo consigo en su perfil. Cuando entramos a revisar su cuenta, nos llevamos la sorpresa del siglo. Las fotos con Can Yaman están ahí. Todas y cada una de ellas. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención al detalle técnico, porque esto es psicología de redes sociales pura y dura. Cuando esas fotos desaparecieron, todos asumimos que las había borrado en un ataque de rabia o tristeza, quemando los puentes del pasado. Pero no, mis queridos amigos, al reactivar la cuenta y ver que las fotos aparecieron automáticamente, se confirma que ella nunca las eliminó. Simplemente las archivó o desactivó la cuenta temporalmente, lo que mantuvo el contenido en pausa. ¿Quién guarda las fotos de un ex si la ruptura es definitiva y dolorosa? Generalmente, nadie. El hecho de que esas imágenes, testigos de sus momentos más felices, estén visibles de nuevo, nos grita que la puerta no está cerrada, o quizás, nunca se cerró del todo. Sin embargo, no todo es color de rosa y aquí es donde la trama se complica y nos llena de dudas, porque al hacer mi trabajo de detective y revisar las listas de seguidos, me he encontrado con un muro de hielo. A día de hoy, Can Yaman no sigue a Sara Bluma, y Sara Bluma tampoco sigue a Can Yaman. Es ese extraño limbo moderno donde las fotos dicen, te amo, pero el botón de seguir dice, no te conozco. Pero, y aquí viene un pero gigante, Sara no se ha desconectado del universo de Can. He verificado minuciosamente, y ella sigue siguiendo a personas claves del círculo íntimo del actor turco. Sigue a su manager, İlker Bilgi, lo cual es extrañísimo si terminaste mal con tu pareja. Sigue a Marta Solaz, su actual compañera de reparto en El laberinto de las mariposas, y también a Yeliz Bozolu. Mantener estas conexiones digitales es una señal de humo muy clara de que ella no quiere, o no puede, cortar los lazos con el entorno de Can. Y si esto no fuera suficiente para mantenernos en vilo, tenemos que hablar de la fecha que todos tenemos marcada en rojo en el calendario. El 9 de diciembre de 2025. La revista Diva Edona, esa cuenta que siempre se jacta de tener las exclusivas más jugosas bajo el lema de que hay una diva en cada mujer, ha prometido que en su edición de esa fecha saldrá una entrevista donde supuestamente Can Yaman habla de la ruptura. Esto, permítanme decirles, me genera muchísima desconfianza. Todos conocemos a Can, sabemos que es una tumba con su vida privada. Él nunca habla, nunca aclara, nunca desmiente. ¿De repente va a dar una exclusiva sobre su corazón roto? Suena extraño. Solo sabemos que la revista lo puso en portada y afirmó que él habló, pero hasta que no tengamos ese papel en las manos el 9 de diciembre, no podemos dar nada por sentado, especialmente si Can no usa sus propias redes para confirmar nada, como es su costumbre. Pero hay un detalle que me da esperanza y que creo que es la clave de todo este misterio: la madre de Can Yaman. Las suegras turcas, y las madres en general, no suelen andar con rodeos. Si alguien le rompe el corazón a su hijo, o si hay un conflicto grave, el unfollow es inmediato.
Sin embargo, la madre de Khan y gran parte de su equipo siguen siguiendo a Sara en Instagram. Esto es fundamental. Si hubiera habido una pelea catastrófica, una traición o algo imperdonable, la familia ya habría cortado el vínculo digital. Que sigan ahí observando sus historias y sus fotos nos dice que, al menos en el entorno privado, las cosas no están tan mal como nos quieren hacer creer los titulares sensacionalistas. Ahora, tenemos que ponernos serios para tocar los rumores más oscuros que circulan, principalmente los difundidos por Alessandro Rosica. Según este investigador de chismes, Sara estaría atravesando un momento muy delicado, supuestamente recibiendo tratamiento por problemas con el alcohol. Rosica incluso llegó a decir que ella, en un estado alterado, habría causado destrozos en la casa de Khan. Quiero ser muy clara, esto no está confirmado, es solo lo que dice Rosica. No sabemos si Khan la está apoyando en este supuesto proceso de sanación o si estos eventos fueron el detonante de la distancia. Es un terreno pantanoso y triste si llegara a ser verdad, pero no podemos ignorar que esta información está ahí fuera, flotando en el aire. Y finalmente, llegamos a la teoría de la conspiración que muchos de ustedes me han comentado y que cobra mucha fuerza con el regreso de Sara a Instagram. ¿Y si todo esto fue una estrategia de relaciones públicas? Piénsenlo fríamente. Se decía que si la serie Sandokan no tenía el éxito esperado, la carrera de Khan podría sufrir un golpe mortal, con multas millonarias de por medio. Se especuló que necesitaban desviar la atención, o evitar que la vida amorosa de Khan eclipsara el estreno. Curiosamente, Sara reactivó su cuenta apenas 15 días después de cerrarla, justo después de que se emitiera el primer capítulo de la serie y salieran los primeros datos de audiencia. ¿Casualidad? En este mundo no existen las casualidades. Muchos creen que fingieron una ruptura para proteger la imagen del actor ante el lanzamiento, y ahora que la serie ya está rodando, vuelven a la normalidad poco a poco. Sara no aguantó ni 2 semanas sin redes, o quizás el contrato de silencio terminó. La realidad es que las fotos están ahí, el entorno sigue conectado y nosotros seguimos aquí, esperando al 9 de diciembre o a que alguno de los dos decida romper el silencio. ¿Ustedes qué creen? ¿Amor verdadero, crisis superada o el marketing más inteligente de la historia? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.